Ahora en comunicación con el rabino y doctor Fischel Fernando Slagen, que es el primer rabino en la historia designado por el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia por la Vida. Fischel, muy buenos días. Hernán Harris, ¿cómo está? Hola Hernán, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por el tiempo y la comunicación con nosotros. Bueno, quería empezar por esto, ¿no? Hablar un poquito de lo que hizo el Papa en cuestiones de diálogo interreligioso, de ampliar, de acercar las religiones. ¿Qué piensa usted? Bueno, claramente, si bien el Papa Francisco no fue el primero, estamos hablando de que ya Juan XXIII, Juan Pablo II, por supuesto, ha dado un paso crucial en ese sentido. Lo que hizo Francisco fue ir más allá y plantear un punto de inflexión a modo de punto de no retorno. Mi designación por el Papa Francisco como primer rabino miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, así lo manifiesta, por cuanto él tuvo que reformar los estatutos Mm, de la academia que otrora no permitía el ingreso de académicos no católicos. Él reforma los estatutos, razón por la cual me nombra a mí miembro titular de esa academia, y eso marca una apertura inédita del Vaticano hacia el judaísmo y hacia también otras religiones. ujú. Como líder religioso, Francisco insoslayablemente ha mostrado una sincera fraternidad con el pueblo judío, profundizando el diálogo interreligioso, y esto en conversaciones personales que he tenido con él, promoviendo también la trascendencia del diálogo interreligioso en la producción interreligiosa, es decir, la confluencia de clérigos que a su vez sean académicos para que puedan hablar en un lenguaje universal y hacia también los seculares, ¿no es cierto? Para proponer soluciones alternativas en pos del bien común. Y así, Ujú. por ejemplo, hemos tomado esa escuela para realizarla en la Argentina con múltiples documentos y declaraciones como, por ejemplo, uno de los más importantes, el protocolo de triaje y asignación de recursos vitales que hemos hecho aquí en la Argentina desde el Instituto de Bioética de la UCA, y que se aprobó en la legislatura porteña, y fue el protocolo que fue vigente para la asignación de respiradores Mm. artificiales en la Argentina. La declaración, por ejemplo, para la puesta en valor de la vejez en el marco del envejecimiento poblacional, cuyas directivas fueron tomadas por la Comisión de Bienestar tanto del Senado de la Nación como de la legislatura. Una declaración, por ejemplo, en favor de los cuidados paliativos en el 2019, que luego se transformó en ley de cuidados paliativos en el 2022. Incluso una declaración, lo que llama de algorética, es decir, ética en el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, Francisco lo que hizo fue promover el diálogo interreligioso hacia la producción interreligiosa, reconociendo básicamente la validez permanente de las religiones en su conjunto para trabajar hacia el bien común. Dentro de ello, siempre, y esto personalmente me toca, siempre reconoció la validez de la alianza de Dios con Israel, siempre condenó el antisemitismo, siempre promovió gestos concretos de inclusión del judaísmo y de otras religiones también Ujú. en espacios que antes eran de exclusiva deliberación ética y científica en el Vaticano, marcando, como dije antes, un antes y un después. Fischel Ahora, era, digo, también era, muchos destacan que era un experto en hacer de las diferencias una fuente para enriquecer la discusión y buscar tal vez puntos de encuentro. sí, por supuesto, en conversaciones personales, él siempre, inexorablemente, siempre veía la diferencia como una semilla de enriquecimiento. Es decir, en diversas conversaciones y discusiones, porque en muchos puntos no estábamos de acuerdo, él veía, bueno, pero ¿cuáles son los puntos en común en donde nosotros podemos hacer brillar nuestros valores en común? Como Mm, por ejemplo, el respeto incondicional a la dignidad de la persona humana, ¿no? Y después,
conformar un método, que es el que hicimos aquí también en la Argentina, desde lo académico, un método para decir, sin obliterar las diferencias, sumar las diferencias para producir soluciones alternativas y superadoras para el bien común, ¿no es cierto? Ujú, En eso él era ujú. un experto. Ahora, cabe distinguir también, como mucho se ha dicho durante estos días, entre su dimensión como líder religioso y su rol como actor político en la escena global, Ujú. ¿no? Eh, en este sentido, y yo lo he criticado muchas veces en cuanto a su falta de condena, por ejemplo, explícita a dictaduras latinoamericanas como Venezuela o Ujú. a la invasión de Rusia a Ucrania y por sobre todo su relación con el conflicto en Medio Oriente, que ha arrojado ciertas sombras en Francisco, pero como líder político, no como líder religioso. Se entiende, Fischer. Su, porque la diplomacia, y ahí entramos en el terreno de de la la diplomacia vaticana en el pontificado de Francisco, bueno, tuvo sus ambigüedades, en particular en conflictos que afectan al pueblo judío, particularmente luego del 7 de octubre de Ujú. 2023, mostrando, a mi humilde parecer, no haber comprendido del todo el fenómeno del terrorismo islámico y por ello muchas veces él manifestaba una especie de equidistancia o una simetría muy preocupante entre Ujú. grupos terroristas y estados de derecho que luchan contra ese fenómeno y el antisemitismo consecuente de Claro. ese fenómeno. Ahora, esto no significa que debía esperarse de un papa, como muchos pretenden y mal pretenden, una hostilidad activa Mm, contra estos sucesos mencionados. bien. Pero sí, pero sí, y esto a nivel personal, una denuncia categórica y no una diplomacia pontificia que priorizó legítimamente una lógica de desescalada, Bien. pero sensibilizándose más por ciertas víctimas que por otras, cayendo en el error de una equidistancia frente a situaciones que ética y jurídicamente no lo son, Ujú. como por ejemplo el caso de relacionar simétricamente una organización terrorista como Hamas con un Estado de Derecho de Israel. Claro. Pero, digamos, a ver, si bien en su accionar político internacional tuvo estas sombras, propia de un hombre que se puede equivocar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Su producción interreligiosa fue, como dije antes, un punto de inflexión Bien. sumamente valioso y que creo que su legado va a estar marcado por su capacidad de institucionalizar un paradigma de cooperación ética interreligiosa, Bien. más allá de los gestos y de los Y errores que los pudo haber haber tenido cometido, como claro. líder político, porque Bien. en lo otro es donde se radicó o radica su grandeza, ¿no es cierto? Fischer, muchísimas gracias por la comunicación, el análisis y el tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Fischer Fernando Slagen, ¿no? Rabino